Presenta. Opción Múltiple con Aurelio Collado. Hoy en Opción Múltiple. Dentro de unos días, Nuevo León dará un paso en materia de justicia. La llegada de los juicios orales a nuestro estado trae consigo la propuesta de una impartición de justicia con inmediatez, agilidad y transparencia. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta nueva forma legal? ¿En qué consistirán los juicios orales? ¿Cómo garantizar que cada proceso oral tendrá la atención debida por parte del Poder Judicial? ¿Cuál es el futuro de los juicios orales en nuestro estado? Averigüe las respuestas a estas y otras preguntas aquí en Opción Múltiple. Opción Múltiple. Con el entusiasmo de siempre lo saludo y le agradezco que nos acompañe en una emisión más de Opción Múltiple. Esta mañana tenemos un tema por demás interesante y sobre todo actual. Tiene que ver con una de las formas en que la justicia será impartida en nuestro estado. Esto es, integrando la oralidad en los juzgados. Con el firme propósito de agilizar el proceso de los delitos no graves y garantizar una justicia expedita, el pasado 25 de noviembre entró en vigor la figura de los juicios orales en Nuevo León. El Poder Judicial ha estimado que anualmente se registran 800 expedientes de delitos culposos no graves con la llegada de los juicios orales. Los juzgados de este tipo serán capaces de canalizar aproximadamente 50 audiencias por semana, es decir, casi 2,000 audiencias al año. Esto implicaría procesos penales ágiles y rápidos, recordándonos que, aunque la justicia es ciega, no tiene por qué ser muda. Para platicar más sobre esto, los juicios orales, contamos con la presencia en el estudio del licenciado Genaro Muñoz, quien es presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Magistrado, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. También del licenciado Luis David Ortiz, subprocurador de Justicia de Nuevo León. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Y del licenciado Marlon Omar López Zapata, quien es director del Departamento de Derecho del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, licenciado, Gracias por estar acá. Y bueno, pues el tema de la oralidad, los juicios orales. Antes de entrar a esto, porque a todos nos llama mucho la atención, lo hemos visto en la prensa, hemos estado leyendo, incluso hemos visto ya algunas de las fotografías de lo que serán estas salas de audiencia para juicios orales. Yo quisiera, antes de explicar estos, que nos explicara, magistrado, en qué consiste en este momento, cómo funciona el proceso legal en nuestro estado. Sabemos que también casi en todo el resto del país, pero tratando de apuntar aquellos elementos que se verán modificados con la entrada en operación de esta nueva forma de tratar los procesos. Bueno, en primer término, el procedimiento como se encuentra diseñado actualmente es por términos y por etapas, en la cual estas etapas y estos términos se componen de días hábiles en los cuales se desarrollan las actuaciones del proceso, hasta llegar hasta un estado de sentencia. Esto hace que se pierda, de alguna forma, esa concentración, esa inmediatez para poder resolver con mayor prontitud los procedimientos. Es por eso que dentro de la iniciativa que el gobernador del estado envió al Congreso, y así fue aprobada, y en el cual se reformaron diversas disposiciones del Código Penal y Procedimientos Penales, se incluyó estos nuevos procedimientos de oralidad, en el cual se tienen dos fases, que es la de preparación de lo penal, del juicio oral penal, y en la cual se pretende dar mayor celeridad y mayor prontitud a los procedimientos, amén de que los jueces en una audiencia en el juicio oral penal puedan, después del desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, al quedar el asunto en estado de sentencia, resolverlo a la brevedad posible, según la complejidad del mismo, y pues estaremos atentos a que se cumplan esa finalidad de esta reforma, de que exista mayor prontitud. Creo yo que también se va a obtener un mayor beneficio en cuanto a la transparencia que se dé en los procesos. No que ahorita no la haya por parte de nosotros, las audiencias son públicas y los ciudadanos pueden
con toda tranquilidad asistir a las audiencias que se dan ahorita en los procedimientos penales. Pero no hay la infraestructura como para que la gente No se pueda tiene ir. la infraestructura y los juzgados, ante las cargas de trabajo, a veces no se pueden desahogar algunas audiencias tal y como la ley lo prevé en su totalidad, ¿verdad? Tiene que descargarse el trabajo en los secretarios de los juzgados. Lo que se pretende aquí con estos procedimientos es que los jueces presidan la totalidad de las audiencias que sean necesarias en un procedimiento penal. Hasta hoy los juicios son públicos, pero no orales, son por escrito. Y ha sido una demanda de la ciudadanía, agilizar, y esto que acaba de comentar el magistrado, transparentar los procedimientos. Señor subprocurador Luis David Ortiz, ¿de dónde vino esta modificación, esta propuesta de cambio al procedimiento que se sigue en los juicios en el Estado de Nuevo León, para que nos dé un poquito de antecedente? Y segundo, ¿de qué forma esta nueva manera de llevar los juicios va a atender estos dos reclamos, es decir, el de transparentar y el de agilizar a la justicia en nuestro Estado? Bueno, todo comenzó con una consulta a la que convoca el gobernador, una consulta para la reforma al marco jurídico en materia de procuración y administración de justicia. Para que entiendan los televidentes, bueno, pues tiene que ver con el proceso de la averiguación en la Procuraduría y ya el proceso dentro de la administración de justicia, que son en los tribunales. Entonces hizo una consulta, se recibieron propuestas, a raíz de estas propuestas se hace un diagnóstico en donde se analizaron reformas de este tipo que se han hecho en otros países, impulsadas en otros países, qué efecto han tenido, si han funcionado, si no han funcionado, qué ha dado resultado, aprender de esas experiencias y desarrollar un modelo para Nuevo León de qué reformas debíamos de hacer. A la luz de todo este diagnóstico, no solo de cifras, de datos, sino también de la realidad administrativa incluso, y de cargas de cargas de trabajo y demás, se analizaron las propuestas recibidas por la ciudadanía y se generaron otras en mesas de trabajo con especialistas, obviamente del Poder Judicial, de la Procuraduría, de la Secretaría de Gobierno, de algunos colegios de abogados o de especialistas en determinados temas, y surgió una serie de propuestas legislativas para reformar en muchos temas, o sea, en constitucional, en civil, en penal, etcétera. Aquí estamos propiamente en este programa, según el objetivo es hablar un poquito más de lo penal y en particular de los juicios orales. ¿En qué es distinto? Un juicio ahorita se sigue, el sistema tradicional se sigue a través de escritos, básicamente, y una serie de formalismos que el juez va acumulando en un expediente a través del cual en su momento, al ponerse estado de sentencia, resuelve. Y lo que estamos haciendo en el juicio oral es, básicamente son los mismos garantías y los mismos principios procesales, pero el proceso en sí se lleva de manera distinta. Ahí hay que hablar de ciertos principios que tiene el juicio oral que no tiene el sistema tradicional, vamos a decir. El primero es la inmediación, que implica que el desahogo de todas las pruebas deba realizarse ante el juez. En el esquema, ya lo comentó el presidente actual, a veces el juez no puede materialmente estar en varias audiencias que hay simultáneas y entonces el secretario lo representa. Y aquí, en el juicio oral, el juez tiene que presenciar todo el proceso para que tenga un mayor conocimiento y pueda decidir mejor. Hay un principio de contradicción que implica que la parte que defiende y la que acusa tengan posibilidad de debatir las pruebas aportadas con el fin de que el juez pueda llegar a la verdad, y lo hacen frente al juez. El de continuidad, que implica que el desahogo de las etapas del juicio es continuo, es decir, una tras otra, se reduce mucho. Un asunto tradicional puede durar muchos meses o incluso años, y en este proceso del juicio oral, en unas cuantas semanas o unos cuantos meses, cuando mucho, debe de quedar resuelto. El principio de oralidad, que implica que el procedimiento hay un predominio de la expresión verbal sobre la escrita. No quiere decir que todo es oral, pues hay dictámenes, hay cuestiones escritas que se presentan, pero se presentan frente al juez de manera oral en lugar de manera escrita.
Y bueno, el principio de publicidad, que implica que toda persona puede conocer y presenciar el desarrollo del juicio, es decir, hay una sala, un poquito como ven en algunas de las películas de otros sistemas que no es el nuestro, en donde hay una galería atrás para el público que puede estar presenciando lo que procede. Y el objetivo de estos juicios es hacer más patente y más real las garantías individuales que establece la Constitución, que son de una audiencia pública, que son de una oportunidad de defensa, de una presunción de inocencia y de que tenga conocimiento el acusado desde un principio de qué se le acusa y con qué pruebas para que pueda aportar frente al juez una debida defensa. Y eso nos va a llevar, creemos, a una mejor justicia, a una mejor decisión por parte del juez y además en tiempos más cortos. Pero no es solo el tiempo, sino es todo el proceso que nos lleva a un estándar de justicia, yo creo, más alto. Eso es lo que esperamos. Y para esto hay una serie de reformas que tienen que ver no nada más con el juicio en sí, sino con el procedimiento desde la averiguación previa, las salidas que no se mencionan mucho en estos programas, pero que son muy importantes para resolver un asunto sin necesidad de llegar a juicio, incluso declararse culpable sin necesidad de seguir todo el proceso y que también agiliza mucho estos trámites, pero vamos a platicar de ello más adelante. Así es, cuando regresemos le vamos a preguntar al licenciado Marlon López, quien es director del Departamento de Derecho Tecnológico de Monterrey, que nos esquematice cómo es que eran los procedimientos antes, cómo serán ahora y qué ventajas tiene esto en la práctica, en la vida cotidiana de todos quienes de alguna manera tendríamos la necesidad de hacer uso de este servicio que es parte del gobierno, que es la justicia. Quédese con nosotros en Opción Múltiple, estamos hablando de los juicios orales. Regresamos. El domingo es de Opción Múltiple. Acompáñanos a las 10 de la mañana, Canal 2 de Monterrey, 112 de Sky, 94.9 FM Frecuencia Tech. Y a las 10 de la noche, Canal 34. Nosotros te damos las opciones. Tú eres quien elige. Mantener el orden durante la sesión. Un acusado y su defensor. La tribuna, el cual es un espacio destinado para que los testigos rindan su declaración. El juez, quien es el encargado de tomar la decisión final sobre el caso. El Ministerio Público, como representante legal del municipio. Un escribiente, quien es la persona encargada de llevar la bitácora de la audiencia. Y el público, al cual se le ha designado un espacio para estar presente durante el juicio. Los juicios orales serán realizados en salas de audiencia completamente equipadas y con lugares específicos para cada uno de los interesados. Estamos regresando con el tema de los juicios orales aquí en el estado de Nuevo León, que estarán, ya es estos expedientes que suelen ser muy voluminosos. En los grandes casos sonados a nivel nacional, pues sabemos de expedientes de 40 y tantos tomos, de 20 y tantos tomos. Entonces, ¿qué hace un juez en su trabajo cotidiano? Explíquenos para darnos una idea de cómo es que va a cambiar el rol, por lo menos en aquellos que se queden a cargo de estos juicios que serán orales. Bueno, un juez actual tiene una actividad intensa y variada. Lo mismo está resolviendo sobre una orden de aprehensión que tiene que resolver sobre una situación jurídica, o sea, cuando un ciudadano es puesto a su disposición por algún delito y él tendrá que resolver si dicta un auto con una prisión, un auto de libertad, lo mismo que está analizando pruebas o revisando un proyecto de sentencia. ¿Por qué? Porque así es la actividad variada y él tendrá que estar al tanto de todos los procedimientos que se ventilan ante su juzgado y tendrá que analizar según sea la etapa en que se encuentre cada procedimiento. Se sienta y lee un expediente y lo revisa conforme a... Lo estudia, claro, tiene sus secretarios que son quienes le apoyan y se le presentan proyectos de resoluciones, el cual él analiza conforme a las constancias que existen en un expediente y toma la decisión final, o él dará las indicaciones de cómo debe de resolverse el asunto. A fin de cuentas, quien resuelve y quien es el responsable de cualquier resolución de carácter judicial es el juez. No hay mayor responsable que él. Pero su trabajo, le insisto, es muy variado. Tendrá que estar desde desahogar diligencias de prueba, desde estudiar un proyecto de sentencia,
desde resolver una situación jurídica, en fin, son diversas tareas y son tareas cotidianas, ¿verdad?, las que tiene. ¿Cómo lleva a cabo su trabajo? Bueno, lo hace desde su oficina, en su privado, y tiene todo su equipo de trabajo a su disposición, y desde ahí él toma sus decisiones. Claro, en la mayoría de los casos, en los desahogos de pruebas, los jueces hacen lo posible por estar presentes en las mismas, y en la mayoría de los casos lo hacen. En todas las diligencias que hay que Sí, llevar a cabo. así es. Pero básicamente, digamos que un juez, como trabaja actualmente, es sentándose, revisando el expediente que contiene todas las actuaciones Sí, así es. pertinentes, y revisando lo que a su vez su equipo de trabajo le ha presentado en forma de proyectos de resolución, y entonces tomando decisiones sobre ello. Ahora bien, licenciado Luis David Ortiz, ¿cómo cambiará este rol, esta actividad, cuando se va a una sala, estas salas nuevas que están terminando de ser acondicionadas, para sentarse ahí y escuchar ahora, y tendrá que decidir en ese momento, es decir, No. o irán diversas fases, o cómo cambiará esta forma de trabajo de los jueces en la actualidad? Bueno, la resolución final no es en ese momento. Él puede, al final, cuando se pone en estado de sentencia, se puede hacer un receso y puede en una hora regresar y dar los puntos resolutivos esenciales y después presentar un proyecto por escrito unos días después. O puede tomarse unos días para tomar la decisión. Pero en esencia creo que hace lo mismo con un procedimiento diferente. A final de cuentas, ¿cuál es la labor de un juez? Es tratar de encontrar la verdad real de lo que sucedió, a la luz de una acusación que le están presentando con una serie de pruebas y de una defensa que está tratando de desvirtuar esas acusaciones. Y él tiene que decidir sobre los hechos planteados, sobre las pruebas, los alegatos que se vierten, quién tiene la razón apegado a la normatividad, es decir, a la ley, y dictar una resolución. La diferencia es que en el juicio oral fueron presentados todos estos elementos de manera oral frente a él, donde oyó al testigo, oyó al defensor cuestionar al testigo y ver si creó dudas sobre la verdad o no de lo que está diciendo, y en base a eso tiene que decidir. A final de cuentas es aplicar el derecho a un caso concreto, y lo hará de manera verbal, el anunciarlo ahí en la audiencia, pero como lo establece la Constitución, a final de cuentas la resolución queda por escrito y firmada por él, porque así lo establece la Constitución. Entonces, creo que es un trabajo de encontrar la verdad, y este trabajo, en este procedimiento, siento yo que le da más oportunidad a las partes de aclarar su postura y una mayor cercanía del juez de presenciarlo y de poder llegar mejor a la verdad. Así ha sucedido. Creo que es una justicia con un nivel más alto de calidad. Pero bueno, estos son apreciaciones. Habrá quienes dicen que no, que el sistema tradicional es mejor, lo iremos viendo a la luz de los hechos, pero ciertamente este sistema de juicio oral es más ágil, por la manera que está diseñado, y bueno, trae una justicia más pronta. Ojalá que también traiga una justicia de mayor calidad, pero bueno, pues eso lo vamos a ver a raíz de la implementación y de que los actores, porque no nada más es el juez, es el Ministerio Público y la defensa, sepan jugar el rol que les tocan y ayuden a final de cuentas a la sociedad a llegar a la verdad y sentenciar de manera culpable a aquellos que lo son y dejar en libertad a aquellos que no lo son. Licenciado Marlon López, director del Departamento de Derecho del Campus Monterrey del Tecnológico, si esta forma de realizar los juicios de manera oral tiene las ventajas que acaba de presentarnos el subprocurador Luis David Ortiz, ¿por qué no lo teníamos? Y esto es un poco para que nos explique de dónde vienen estas dos grandes tradiciones que de pronto, por lo menos en la imaginación de la colectividad y de quienes no somos abogados, se nos presentan como contradictorias. Es decir, la visión de esta justicia norteamericana que vemos en las películas y la visión de la nuestra, que es así como por escrito, como más pesada, como más lenta, como de no tanta calidad, como lo acaba de describir el subprocurador. Bueno, yo creo que empieza con las dos familias jurídicas, que son la del derecho civil o romano-germánica, que es la de los países latinos, como el nuestro, y la del common law, que es el sistema norteamericano, los países
anglosajones. Y bueno, esto trae unas diferencias importantes en el procedimiento que pudieran considerarse buenas o malas dependiendo del punto de vista. Y creo que es importante recalcarlo. Por ejemplo, el caso de los jurados que vemos en las películas, pues es algo que no se está pensando implementar aquí en México, que de hecho existió hace mucho tiempo y las experiencias pues fueron negativas porque pues, somos un país un poco más sentimental, un poco más humano, por llamarle de alguna manera, donde no necesariamente los fríos números y el dinero es lo que marca la pauta, y esto traía como consecuencia que a veces las decisiones del jurado pues no fueran apegadas a derecho, sino más bien en consecuencia de la situación que se dio, que es alguna diferencia que se va a dar en el procedimiento y que es resultado directo de estas dos familias jurídicas. Otra cuestión también que podría decirnos el por qué no se había utilizado es que si ustedes se fijan en las películas norteamericanas, pues hay un poquito de la negociación de la justicia penal. Si bien es cierto que aquí en los procedimientos hay estas salidas con sentencias atenuadas por cooperación y por declararse culpable, no es exactamente lo mismo que en el procedimiento anglosajón, en el cual pues básicamente empieza una negociación entre el fiscal y el abogado de la parte defensora, pues para tratar de llegar a un resultado, y ahí el fiscal más eficiente pues es el que resuelve más asuntos, independientemente de si se está llegando a la justicia, ese concepto etéreo que debemos tener de la misma o no, sino simplemente si se resolvió el caso y se pasó al siguiente. Y una cuestión importante también en cuanto al sistema escrito y el sistema oral es que ahora tanto el acusado como la víctima, como sus familiares, como todas las personas interesadas, la sociedad en general, puede estar viendo cómo se desarrolla el proceso. Y ese ver cómo se desarrolla el proceso de viva voz, pues nos va a culturizar en cómo poder ser parte de ese proceso. Anteriormente, al hacer todo por escrito, pues realmente no éramos parte, los ciudadanos ni las partes involucradas en ese procedimiento. Y bueno, los abogados también de alguna u otra manera a veces evitaban el contacto, sobre todo de las víctimas, con el procedimiento, pues precisamente para ellos determinar la forma de llevar a cabo el asunto, y bueno, además también para el cobro de los honorarios. Entonces yo creo que este sistema en general es algo bueno. Quizás no se había hecho en México porque nuestra tradición pues ahora era así como muy fija en cuanto a las nuevas ideas, pero yo creo que estamos cambiando como país, estamos evolucionando y estamos viendo alternativas que ya se están llevando a cabo en otros países latinoamericanos que no necesariamente impidió que funcionara, que han funcionado bien, y bueno, pues es simplemente una evolución hacia la mejora, ¿no? Estamos hablando de los juicios orales aquí en Opción Múltiple. Si usted nos sigue a través del 94.9 de la frecuencia modulada en frecuencia TEC, continúe con nosotros. Vamos a hacer una pausa para un mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos con más acerca de los juicios orales en Nuevo León. No se vaya. El paso más importante, sin duda, es el primero. Por eso te invitamos a que lo realices con nosotros. Acude al Tecnológico de Monterrey y presenta este 4 de diciembre nuestro examen de admisión a carreras profesionales. Para mayores informes, comunícate al 81 58 22 69. Tu futuro comienza hoy. Tecnológico de Monterrey. Los juicios orales aquí en Nuevo León, a punto a unas cuantas semanas de ser efectivos como una nueva forma de impartir justicia en nuestro Estado. El licenciado Genaro Muñoz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, veníamos ahorita de comentar con el licenciado Marlon López como formador de futuros abogados, las habilidades nuevas a desarrollar, etcétera. Pero antes y en un corte previo comentábamos fuera del aire que uno de los aspectos que más le preocupan a usted es la cuestión de la capacitación en general, pero particularmente para los juicios orales. ¿Qué es lo que hace falta en este momento? ¿Dónde hay que ponerle cuidado? ¿Qué es lo que a usted le preocupa más como presidente del tribunal? Bueno, mire, en ese aspecto déjeme decirle que hubo una fase previa, ahora que ya han entrado en vigor las reformas, en el cual fue un trabajo conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría General de Gobierno y el Poder Judicial. Se estuvo capacitando ministerios públicos, defensores de oficio y jueces. Así también hubo capacitación adicional para secretarios y algunos otros funcionarios que de alguna forma están inmersos en la Procuración de Administración de Justicia. La capacitación tenemos que
mantenerla constante, definitivamente. Se inició con este grupo de funcionarios, pero se va a continuar con el resto de los funcionarios involucrados en los procedimientos penales. Esto con la finalidad de que todo funcionario esté preparado para participar como parte dentro de esos juicios. De nuestra parte serán los secretarios de juzgado, serán los jueces que no han participado. Tendremos que capacitar a secretarios de sala para que en un futuro ellos, como aspirantes naturales a ser jueces, lleven esa capacitación ya. A través de estos cursos se elaboró un manual, que aquí el señor procurador lo tiene, es un manual de técnicas del juicio oral en nuestro sistema, y el cual recoge ahí experiencias que se tuvieron y sobre las cuales se trabajó para la capacitación de estos funcionarios. Sí me gustaría agregar, ahorita que se tomaba el tema de los juicios orales y de la implementación de los mismos, de que si esto es una copia del sistema norteamericano. No es así, ¿verdad? Esto es una nueva forma para nosotros de impartir justicia, pero son procedimientos que ya en muchos países están implementados. Esto se está adecuando a nuestra legislación. Incluso desde el aspecto técnico, nuestra ley prevé diversas formas para registrarse lo sucedido en estas audiencias. Nosotros hemos optado por un sistema de grabación de voz y de imagen. En cada sala de audiencia estarán instalados mínimo 5 cámaras enfocadas a los puntos esenciales de esta sala de audiencia, que sería el lugar del juez, del secretario, del Ministerio Público, de la parte acusadora, de la defensa, y esto nos va a permitir avanzar de tal forma que estos registros es de lo más moderno que existe, porque incluso ni en Estados Unidos, en la mayor parte de los tribunales, se llevan este tipo de registros. Ellos siguen todavía, en muchos casos, en la mayoría de los casos, registrando a través de estenotipia o de otros sistemas. Esto nos llevó a implementar estas salas con equipo adecuado, moderno, y capacitar gente, también técnicos, que van a manejar todos estos equipos para tener certeza y seguridad sobre el registro de las audiencias, que es sumamente importante. Perdón por la insistencia en la comparación con los juicios orales en los Estados Unidos, pero como es el referente que tenemos, allá existen, dependiendo del estado y de las condiciones, diferentes legislaciones que a veces permiten y a veces evitan que los medios de comunicación ingresen a las salas. ¿Ustedes tienen previsto el poder tener medios o no tener medios de comunicación al interior de las salas? Las salas de audiencia van a estar abiertas a todo público, limitado por su capacidad. En cuanto al acceso a los medios, van a poder hacerlo, van a poder tomar sus notas. Lo que no se va a permitir es videograbar por razones, en algunos casos, de secrecía que deba guardarse por la naturaleza de los actos que se esté ventilando dentro del procedimiento, y en otros casos por razones de orden técnico. Como le decía hace un momento, era la grabación de nosotros va a ser con cámaras, micrófonos, entonces eso nos puede entorpecer y puede afectar la videograbación que se va a hacer. En las salas de audiencia se van a contar también con bloqueadores de teléfonos celulares y de radiolocalizadores para evitar esas interferencias. Esos son los motivos de orden técnico los cuales no nos permiten. Quizá podamos en un momento dado, y analizando con puntualidad la legislación, de alguna forma transmitir o tener algún circuito cerrado
en el cual se pueda estar apreciando con toda tranquilidad y desde allí puedan Tomar señal, por ejemplo. Aquí es importante precisar lo siguiente, porque se ha enfocado mucho a lo que es el juicio oral, pero como les decía hace unos momentos, existe esa fase de preparación de lo penal, donde el juez tiene conocimiento del asunto, se pone a su disposición el acusado y resuelve sobre su situación jurídica, tal y como se hace ahora en un término constitucional de 72 horas o bien duplicado si así lo solicita el acusado, y después viene una etapa en que se va a conceder un periodo para que tanto la defensa y el Ministerio Público ofrezcan sus pruebas, y después de eso el juez de preparación de lo penal fijará una audiencia que lleva las mismas formalidades de la audiencia de juicio oral, en la cual el juez resuelve sobre las pruebas que ofrecieron tanto el Ministerio Público como la defensa y dicta un auto de procedencia al juicio oral, se inhibe el conocimiento y ordena su remisión de las constancias al juez de juicio oral. Esto es muy importante porque nos hemos enfocado, como le decía, solamente al juicio oral. Tenemos 3 salas de audiencia para el juicio oral, pero tenemos 12 salas de audiencia que tienen las mismas características de las salas de audiencia del juicio oral, en las cuales se van a llevar estas audiencias dentro de la fase de preparación de lo penal. Esas salas están en las cabeceras de cada uno de los distritos, inclusive aquí mismo en el área metropolitana, tanto en Monterrey, San Nicolás, San Pedro y Guadalupe, y en el resto de los distritos judiciales del Estado. Los jueces, el resto de los jueces que no van a ser designados como jueces de juicio oral, pues algunos de ellos van a tener la función de juez de preparación de lo penal. Y es importante, ¿por qué? Porque ellos ya van a tener en gran medida esa capacitación para manejar el desahogo de este tipo de audiencias. Licenciado Luis David Ortiz, su procurador, ¿nos podría usted esquematizar cómo es que va a producirse esto desde la perspectiva en este caso, de la Procuración de Justicia? ¿Cuál es el diagrama de flujo que va a seguir esto que nos acaba de escribir el magistrado? Bueno, voy a empezar entonces desde el principio. Como bien decía el presidente del tribunal, hay aspectos que no tienen que ver nada más con el juicio oral, que en sí es una audiencia prácticamente. Ahí está el juez de preparación de lo penal, pero aún antes de eso entra la parte de la averiguación previa. Y muchas reformas que son parte de este proceso que contribuyen a que sea más ágil. Y aquí quiero, a ver si se puede ver esquemáticamente ahorita mientras yo hablo, lo que son en la etapa de la averiguación previa, lo que son las que yo llamo no entradas o salidas del procedimiento. Y en esta etapa, las dos de la parte superior son el emitir un acta circunstanciada. ¿Qué es esto? Cuando a mí se me pierde un pasaporte, un celular, es lo más típico, se pierde un celular, la compañía le exige a uno que lleve una denuncia para que le reponga el seguro otra. Y entonces la persona va con el Ministerio Público y pone la denuncia, se lleva su papelito y ya nunca regresa. Y nosotros no podíamos cerrar la averiguación hasta que prescribe en 3 años, y ahí tenemos la estadística rezagada, como que está una averiguación no resuelta y el aparato investigador investigando. Y la persona no tiene interés de regresar. Entonces se estableció esta figura de acta circunstanciada que actualmente incluso puede uno por internet dar la información relevante, pide una cita y entonces en lugar de estar ahí 4 o 5 horas en la agencia del Ministerio Público, le dan cita para llegar nada más a ratificar con la información que envió, ratifica, firma, le dan su copia y queda el asunto concluido y no queda la averiguación abierta. Actualmente pues llevamos en 2 meses alrededor de 1.500 asuntos resueltos así, que de otra manera serían asuntos en teoría abiertos a investigación. Hay otro que es el acuerdo en un inicio de la acción penal, que es cuando los abogados litigantes que tienen que cobrar una cuenta, por ponerlo de alguna manera, meten el asunto a lo penal para asustar al otro a que pague. Y entonces está el aparato de investigación abierto y es un asunto que es una deuda, un pagaré, un cheque, no hay ningún fraude de por medio, simplemente es una deuda que hay que cobrar por la vía civil. Esa es otra no entrada. Y luego dentro de las salidas tenemos lo que es la salida de mediación o conciliación dentro de la averiguación previa, que a través de ella pudieran las partes resolver el 39% de los asuntos, que de acuerdo a la estadística del 2003.
y la salida de suspensión del procedimiento de preparación de la acción penal, en la cual el 11% de los delitos puede resolverse por esta vía. Porque hemos descubierto, y aquí es lo interesante, que la mayoría de la gente que acusa en un proceso penal no quiere meter al otro a la cárcel, quiere la reparación del daño. Entonces, si es un asunto no grave, no es un homicidio, no es una cosa grave, es un asunto menor, y lo pueden resolver las partes por estas vías, y simplemente la autoridad sancionarlo, pues debemos de fomentar eso, porque ese tiempo que no se dedica la autoridad a ver esos asuntos, a investigarlos y luego a juzgarlos, puede dedicarlos a asuntos más graves. Bueno, Esto es para no llegar al juicio. Eso es dentro de la averiguación previa. Ahora, ya dentro del juicio, tenemos otras salidas. La salida de la mediación o conciliación que no se resolvió en la Procuraduría y que ya está ante el juez, todavía el 24% de los asuntos, es decir, una cuarta parte, se pueden resolver a través de esta vía. Y la más importante, que es la suspensión del procedimiento a prueba, en el cual otra vez te digo que el inculpado no haya recibido antes este beneficio, que no represente riesgos para la sociedad, que no haya sido condenado con anterioridad, es decir, es primera vez que va a ser... y que celebre con la víctima un acuerdo de reparación del daño. Bueno, a través de esta salida, el 49%, la mitad de los asuntos se pueden resolver ante el juez sin necesidad de llegar a una sentencia. Es la salida del procedimiento abreviado, que es el que comentábamos, que cuando se confiesa ante el juez, en presencia de su abogado, no en el Ministerio Público, en un sótano, no, frente al juez, él confiesa, dice efectivamente, se le reduce una tercera parte la pena si el delito no es grave y una cuarta parte. Y esto le interesa al Estado para no tener que mover el aparato de investigación, todo el costo que implica un juicio, y se resuelve. Y ahí, pues, en teoría, hasta el 100% pudieran resolverse, porque si todos los culpables se declararan culpables, bueno, pues ya no habría necesidad de ir al juicio formal. Obviamente esto no va a suceder, pero sí aquellos que se vean totalmente perdidos,
y que digan no tiene caso ir a un proceso largo y tedioso en donde voy a resultar culpable, mejor tomo el beneficio, le ahorro al Estado el complejo y el Estado tiene un ahorro importante de costo material y humano. Porque Permítame un segundín, vamos a hacer un corte muy muy breve y regresamos para terminar de ver este diagrama que nos permite visualizar, ya vimos todo lo que se puede hacer antes para no llegar a juicio y esto tiene a su vez un correlato cuando llegamos ya propiamente a lo que sería el juicio oral. Regresamos. La materia de los sueños. Y la vida, el cemento. Los juicios orales aquí en el Estado de Nuevo León, veíamos antes de irnos al corte, cuáles son las salidas antes de llegar al juicio. Sí, ¿Qué sigue? la salida, te decía, bueno, la última que hablamos, el procedimiento abreviado, que es cuando se confiesa uno ante el juez, y va a ser un proceso muy rápido, es una audiencia también oral, que en unos cuantos días o semanas se resuelve el asunto y queda concluido, y entonces esto trae un ahorro importante. La última que quedaría es lo que es el juicio oral, que estimamos nosotros, de acuerdo a la estadística del año pasado, que el 17% de los procesos penales son de carácter de culposos no graves. Entonces, hasta el 17% de los asuntos que se ventilan podrían llegar al juicio oral. Pero esta cifra va a reducirse mucho precisamente por todas estas salidas, tanto en la averiguación previa como en el procedimiento, y pues, estimamos que va a ser menor ese porcentaje. Es difícil estimarlo de acuerdo a cómo vaya permeando la cultura de la conciliación y de la mediación y demás. Pero estimamos con el Poder Judicial y las estadísticas que entre 600 y 800 asuntos el año que entra se vayan a juicio oral, y eso trae un ahorro importante. Con todas estas salidas, se puede pronosticar fácilmente que entre el 30 y el 40% de los asuntos que se ventilan tanto en la Procuraduría como en el Poder Judicial se pueden resolver de manera muy rápida y muy sencilla. En otros países estas reformas hablan hasta del 60 o 70% de los asuntos, pero conservadoramente si son el 30 y el 40%, entre el 30 y el 40%, estamos hablando de un ahorro porque cada juicio, cada asunto penal, entre el costo de la averiguación previa, si lo medimos entre todas las que entran a la Procuraduría o las que salen de Procuraduría, que son sobre las que propiamente se trabajan, porque otras pues se queda ahí el expediente dormido y nadie trabaja de ellas. Igual en el caso del Poder Judicial entran muchos asuntos a juicio y no todos salen, pero medido en los dos, en la entrada y en la salida, cada asunto al Estado penal le cuesta de 9,261 pesos a 52,900 pesos. Si estimamos que se pueden resolver todos estos asuntos, el 30 y el 40%, estamos hablando de entre 100 y 150 millones de pesos. No de ahorro, porque no se lo va a dejar de gastar el gobierno, pero ese tiempo de costo material y humano que ahorita se dedica a estos asuntos que no son tan importantes para la sociedad y que pueden resolver los particulares entre sí, va a dedicarse a los asuntos graves que requieren atención, investigación, y perseguir a los verdaderos delincuentes. Eso es lo importante y lo trascendente de todas estas reformas que van más allá del juicio en sí. Ya habló el presidente del tribunal del juicio oral en su primer fase, que también hay un diagrama que ojalá lo podamos ver ahorita en la pantalla, que tiene que ver con la parte de la preparación de la penal, en donde al final, es decir, el proceso penal oral va a tener dos jueces, uno primero que es el de preparación de la penal, sobre el cual se van a dar vista de las pruebas, va a desarrollarse una audiencia, va a decidir qué pruebas admite y luego se inhibe, para diferenciar entre él y el juez del oral, que esencialmente el juez del oral, ¿qué va a ver? Bueno, esas pruebas que se admitieron se van a desahogar ante él en una audiencia, obviamente vienen las acusaciones, las pruebas, los alegatos, y las conclusiones, y después resuelve. Esencialmente el juicio oral es una audiencia, normalmente será una, podrá suspenderse si el asunto es muy largo, en varios días o con recesos para comer, etcétera, pero normalmente se desarrollará en una sola audiencia y unos días de plazo o unas horas de acuerdo a la complejidad del asunto en la que va a resolver el juez. Y esencialmente eso es en lo que consiste, y bueno, pues esperemos que tenga los resultados con los que se diseñó. Pues un asunto complejo. Le quisiera pedir al magistrado, licenciado Genaro Muñoz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Magistrado, sus conclusiones, a reserva, por supuesto, de que más adelante le volveremos a invitar
para platicar acerca de cómo progresó esto, pero ¿qué podemos esperar sobre todo los primeros meses de operación de esta nueva forma de impartir justicia aquí en el Estado de Nuevo León? Yo espero que sea revalorada la administración de justicia, que sea revalorado el Poder Judicial y en su real dimensión de trabajo y de estudio. Y creo yo que así va a ser, y así lo va a hacer también con los ministerios públicos y con los defensores de oficio, que hay que decirlo, los defensores de oficio tienen una carga de trabajo también extenuante. Ellos les corresponde conocer de casi un 70% de los asuntos en materia penal, porque muchos de los ciudadanos no tienen los recursos para pagar un defensor particular. Yo espero que con esto se va a revalorar mucho la función del juez, y en una real dimensión la sociedad va a comprender mucho la actuación de los jueces, de la problemática y de un trabajo muy positivo que se está haciendo ya desde hace muchos años aquí en el Poder Judicial del Estado. Magistrado, le agradecemos mucho. Licenciado Marlon López Zapata, director del Departamento de Derecho del Campus Monterrey el Tecnológico, su apreciación acerca de esta nueva forma de impartir justicia aquí en el Estado. ¿Positiva, negativa? ¿Cuál sería su balance? Bueno, yo creo que en principio es muy positiva, porque va a permitir que muchas personas que cometen estos delitos culposos sin intención, básicamente, pues tengan formas más ágiles y sencillas de poder salir de un procedimiento penal que evidentemente pues implica una serie de consecuencias muy complicadas para la familia, para el mismo acusado, en caso de verse involucrado en un procedimiento de esta naturaleza. Es algo que no se le desea ni al peor de los enemigos, estar en un procedimiento penal, y yo creo que va a ser muy importante esta nueva cultura que está permeando en el Estado de Nuevo León y que eventualmente pueda seguir el resto de la República. Creo que de la mano con los medios alternos de solución de controversias, la argumentación jurídica y otras áreas que se han venido desarrollando, algunas por importación de otros procesos extranjeros y otros por creación de aquí mismo de nosotros, de los abogados en la entidad. Creo que poco a poco vamos a ir cambiando hacia una cultura que permita precisamente lo que mencionaba el señor presidente del tribunal, que es el que la justicia pues realmente sea para todos, sea de una manera adecuada y se revalorice definitivamente los resultados de la misma. En nombre del equipo que hace posible la producción de Opción Múltiple, le agradecemos desde luego a usted que nos acompañó, pero a nuestros panelistas, al licenciado Genaro Muñoz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, su participación. Magistrado, muchas gracias. Gracias a usted. Al licenciado Luis David Ortiz, subprocurador de Justicia del Estado de Nuevo León. Gracias. Gracias. Y al licenciado Marlon Omar López Zapata, director del Departamento de Derecho del Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Muchas Muy gracias. amable. Le invito a que nos acompañe en futuras emisiones de Opción Múltiple y a que siga teniendo un día muy agradable. Enseguida.